A partir de este momento entonces los invitamos a compartir las palabras de la señora Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Realmente estos convenios, estas políticas más que estos convenios, en realidad los convenios son instrumentos que definen una política y que fueran discutidas y debatidas oportunamente en el encuentro que mantuvimos, como reseñaba hace unos instantes el jefe de gabinete en Río Gallegos, con empresarios y trabajadores y sindicatos. Se produce en un día muy especial, muy simbólico, porque en el día de la fecha, en la madrugada, fue sancionada en la Cámara de Diputados la ley que marca la recuperación, nada más ni nada menos, que de la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina. Cuando decimos que el gobierno que venga va a recibir un país mucho mejor que el que recibimos nosotros, entre ese patrimonio, entre ese inventario, está precisamente esto que va a significar que la Argentina tenga autoabastecimiento en materia energética, ya sea en petróleo como en gas, porque ustedes saben que Repsol, y en este caso YPF, ya Argentina, tiene el segundo yacimiento de gas shale del mundo y el cuarto de petróleo shale del mundo. Es más, se dice que abajo de este yacimiento, ya se menciona, existiría aún otros yacimientos ubicados en la misma cuenca neuquina, que, como saben, históricamente ha sido la cuenca más rica del país. Esto no es poca cosa. Creo que es algo estructural para las posibilidades del país. Hoy por la mañana nos tocó recibir a un país que está, digamos, en las antípodas de nuestra economía. Un país como son los Emiratos Árabes. Me contaban que el otro día hicieron un pozo para buscar agua y salió petróleo. Pero claro, tienen arena y solamente petróleo y además, fíjense ustedes qué curioso, consumen 20.000 megavatios día de energía. Nosotros, con 40 millones de habitantes y una industria muy desarrollada, más todo lo que significa la República Argentina en extensión, etcétera, estamos consumiendo 24.000 megavatios día. ¿Por qué esos 20.000 megavatios? Muy simple, por el aire acondicionado. Necesitan aire acondicionado para poder sobrevivir en medio del desierto. En invierno, esos 20.000 megavatios se reducen a 10.000 megavatios. Pero luego, todo lo demás lo importan, inclusive una parte del gas es también importada y exportan totalmente el petróleo, salvo la parte que resignan o que tienen para consumo interno y que es refinada en el propio país. Fíjense ustedes entonces, hoy estamos acá con sectores inexistentes para un país como el que nos visitó hoy. Arroz, a ver, no quiero olvidarme absolutamente de ninguno de los que están aquí hoy. Bienes de capital, avícola, química de consumo, madera y muebles, línea blanca, aluminio y todas sus manufacturas, software y servicios informáticos, textil e indumentaria, apícola, hortícola, arroz y turismo. Podríamos enumerar luego todas las otras cadenas que completan todo el complejo industrial argentino, sin mencionar el complejo primario agropecuario, que también es tal vez uno de los más importantes, si no el más importante del mundo. Quiere decir entonces que para el año 2019, se calcula aproximadamente, la Argentina va a tener autoabastecimiento energético. Esto nos va a permitir seguir subsidiando aún en mayor medida de lo que se está haciendo ahora para hacer más competitiva las industrias y todos los servicios en general. Obviamente, cuando se tomó la decisión allá por 2012, fue una decisión
que escandalizó a muchos porque pensaba que jamás iba a poder llegar a un acuerdo, pero finalmente, pese a que nos quieren poner fama de que no acordamos nada con nadie, fíjense que pudimos acordar nada más ni nada menos que la expropiación de lo que es la principal empresa del país en materia energética. Quiero decir entonces que tenemos frente a este panorama que se abre también con estos acuerdos en los cuales vamos a monitorear empleo, productividad. Yo creo que hay mucha capacidad instalada todavía ociosa, por lo menos esos son los informes que todavía tenemos, hay capacidad instalada ociosa. Creo que tenemos que mejorar en productividad, creo que esto es una de las claves, y en competitividad de esa productividad, sobre todo en lo que hace a logística, que está encareciendo notablemente toda la producción, sino muchas veces impidiéndola. Queremos, sí, porque no solamente por momentos parecen que la encarecen, sino que más la impiden, lo cual es bastante más grave todavía. Pero bueno, hay que armarse de paciencia, como la tengo yo y la deben tener todos ustedes. Pero realmente creemos que es muy importante que estos acuerdos, estas metas de empleo, estas metas de crecimiento, estas metas de exportación sean cumplidas. Y también una cuestión que queremos seguir haciendo mucho hincapié en el tema de precios, en esto que denominamos precios cuidados y que ha tenido tanto éxito y que hoy las empresas pugnan por ingresar a precios cuidados porque se ha convertido más que en una política económica, en una política de mercado, en una política de marketing, porque la gente quiere comprar dentro de precios cuidados y no por fuera de precios cuidados. ¿Qué significa esto? El otro día leía, por ejemplo, que la mermelada de una conocidísima marca había aumentado sus ventas en un 824% antes de ingresar a precios cuidados y que, por supuesto, los márgenes de rentabilidad y de ganancia respecto de ese producto se habían incrementado exponencialmente. Hoy también está aquí el sector de muebles y maderas. Tengo una persona que conozco en Misiones que la mencioné, me acuerdo, en un discurso que vende muebles y que mantuvo los precios y así lo comunicó a todos sus proveedores y clientes y además le comunicó a sus clientes quién eran a su vez los proveedores que le mantenían a él también los precios y me cuenta que nunca ha vendido tanto como manteniendo los precios, rompiendo una lógica y una inercia que venía de la Argentina que creía que aumentando los precios se ganaba más. Aumentando los precios se gana más durante un tiempo y se pierde mucho más durante mucho más tiempo, perdiendo mercados, perdiendo consumidores y fundamentalmente eliminando empleo, que esta es la principal causa también, destruyendo empleo. Por eso hacemos tanto hincapié nosotros en la necesidad de sentarnos en estas cadenas de valor y luego más tarde también analizar los costos, no para saber cuánto gana cada empresa, sino simplemente para que los márgenes de rentabilidad sean de una lógica y de una razonabilidad que le permitan seguir teniendo a la Argentina un potente mercado interno que nos resguarde de la volatilidad de los mercados externos. Si bien hemos fijado metas de exportación, si bien recién el señor jefe de gabinete hablaba de ferias, hablaba de misiones al mundo que las estamos haciendo y las vamos a seguir haciendo y las hicimos durante toda mi primera gestión y mi segunda gestión. Muchos de ustedes me han acompañado a muchas de esas misiones y lo vamos a seguir haciendo. Lo cierto es que el mercado interno sigue siendo muy potente y es ahí el reaseguro que tenemos ante la volatilidad de lo externo, sin, por supuesto, renunciar a la exportación, porque obviamente esa es nuestro fuerte. No podemos también reconocer que tenemos un límite en ese mercado interno y que ese límite son los 40 millones de habitantes, a diferencia de lo que nos contaba el canciller chino el otro día, que, bueno, que han también revertido
un poco a la política y que si bien siguen siendo la primera potencia exportadora, han comenzado a importar muchísimo. Creo que las cifras que mencionó fueron 100.000 millones de exportación y 90.000 millones de importación, si mal no recuerdo. Pero claro, estos lujos se los puede dar un país con 1.300 millones de personas. Igualmente me recordó cuando yo alabé todo el proceso histórico, político y económico de China, que todavía son un país en vías de desarrollo y que el ingreso per cápita de los chinos es el 50%, o sea, la mitad de lo que es el ingreso per cápita de los argentinos. Lo cual es bueno también recordar lo que ha significado la movilidad social ascendente, el proceso que se inició en el año 2003 en materia de generación de empleo. Hay algunos sectores que en esta etapa han crecido también en forma exponencial. Bueno, muebles es uno de ellos. Esta persona antes se dedicaba a importar muebles de Tailandia, de Taiwán, de Indonesia, de la India y ahora lo fabrica en Misiones, en la Argentina, con proveedores argentinos. Ni qué hablar del sector avícola, que tuvo desde la época de Néstor un apoyo muy importante que le permitió revertir una situación casi terminal. Yo siempre recuerdo, y recordamos todos, los primeros días de gestión de él como presidente, cuando vinieron a tirarle pollitos aquí en la plaza. Entre los manifestantes de piquetes había también pollitos, había de todo. En la plaza uno podía encontrar desde pollos, por piqueteros, en fin, era un variopinto importante, que era la Argentina que teníamos. Te revoleaban pollos, revoleaban gente, en fin, revoleaban todo, políticos, comerciantes, etcétera. Por más que no les guste recordarlos a algunos o los ponga de mal humor. No nos debe poner de mal humor decir que hoy estamos mejor. Al contrario, nos tiene que poner de muy buen humor y nos tiene que comprometer a estar a partir del 10 de diciembre del 2015 mucho mejor todavía. Yo siempre digo la comparación. Si cuando nosotros vinimos había un plan de vacunas, de 8 vacunas, y hoy lo hemos elevado a 16, es bueno que a partir del 2015 sea de 20 o de 20 y pico. Si Néstor pudo, a partir de poner la vacuna contra la hepatitis neumocorrosiva A o B, eliminar definitivamente la hepatitis en la Argentina, bueno, que el próximo que venga elimine alguna otra enfermedad. Cuando yo llegué, y esto fue haciéndose en distintos periodos, y sirven de ejemplos muy importantes. Cuando yo llegué en 2007, él ya tenía 4 años y medio de presidente. Pero, por ejemplo, teníamos todavía en el país chicos con cardiopatías congénitas que debían esperar años para poder ser intervenidos y atendidos en los hospitales. Lanzamos un plan para atender a esos niños muy pequeños, casi recién nacidos, con cardiopatías congénitas, que debían esperar años para ser operados, y hoy no tenemos a ningún chico con cardiopatías congénitas en lista de espera para ser operado. Ni que hablar de los trasplantes que logramos, merced a la modificación de la ley de trasplantes y una política muy agresiva por parte del INCUCAI, triplicar la posibilidad de trasplantes y en lugar de 8 hospitales o 7 que había trasplantes, hoy se hacen en 20 hospitales. Bueno, a partir del 2015 que logremos que lo hagan en 30, en 40 y así sucesivamente, porque creo que ese es el camino definitivo de la Argentina. El poder siempre, acá se dice agregar valor país, bueno, eso también es agregar valor país, no es solamente agregar valor a los productos, sino agregar valor a la calidad de vida de los argentinos. Y en este sentido, creo que también hay otros sectores, como sector arrocero, un sector con inmensas posibilidades, porque además tienen la inmensa suerte de que a los argentinos, a algunos no les gusta mucho el arroz, a la mayoría no les gusta, a mí me gusta, me encanta el arroz, pero me constipa un poco, así que no, mañana me matan esto que me constipé un poco, pero no importa. Pero me encanta el arroz y esto nos da un mercado, un excedente muy grande para exportar en un continente, como es el continente suramericano, donde, salvo nosotros, la mayoría de los países son grandes consumidores de arroz, grandes demandantes de arroz. Y como verán, tenemos aquí, yo creo, turismo, también que hemos crecido exponencialmente y lo vamos a seguir haciendo porque estamos en condiciones muy competitivas para hacerlo,
me cuenta gente que visita países, no hablo de Europa, por supuesto, ni otros destinos un poco más lejos, sino destinos mucho más cercanos, que estamos en tema de precios muy competitivos hoy en la Argentina. Entonces creo que hay grandes posibilidades y creo que lo más importante, hacer y seguir haciendo estas cosas en un mundo con una crisis económica muy fuerte y también con crisis políticas como las que están viviendo en ciertas regiones del mundo. Ayer preparábamos con el ministro, con el canciller chino, la visita del presidente Xi Jinping, que visitará la Argentina en julio de este año. Ellos quieren hacer inversiones muy grandes. Los grandes países de Oriente y de Medio Oriente están preocupados por lo que es o se denomina la seguridad alimentaria. Y esto nos coloca a nosotros en una pole position realmente privilegiada. Yo creo que tenemos que aprovecharla y trabajar no solamente en la producción primaria, sino fundamentalmente en el agregado de valor. Hoy, charlando con el vicepresidente de Emiratos Árabes, el jeque de Dubái, y fundamentalmente con el canciller, que es el hermano del presidente de Emiratos, del jeque que me recibiera a mí en Abu Dhabi, también nos habló de la necesidad de hacer un convenio sobre seguridad alimentaria y una subcomisión que trabaje sobre este tema, que es el gran tema que los desvela y los preocupa, porque están muy interesados en hacer asociaciones e inversiones en la República Argentina, pero para terminar el producto en la República Argentina, que esto es lo que más le interesó, porque obviamente las condiciones, a ellos no les interesa fundamentalmente instalar fábricas, les interesa colocar el producto allá y fundamentalmente todo el tema energético de tecnología. Hemos firmado un convenio de energía nuclear. Por eso creo que hay mucha responsabilidad por parte de cada uno de los actores en la sociedad, sindicatos también, sindicatos que yo creo que deberán abordar el problema de una manera diferente, en una Argentina y en un mundo y en un contexto totalmente diferente al que teníamos en el año 2003. Un mundo donde crece el desempleo en pasos agigantados en la Europa, donde ya prácticamente se hace insostenible, en un mundo donde también en nuestra región hemos sufrido una caída nosotros de las exportaciones a partir de la situación que también tiene Brasil. Entonces creo que deben todos los trabajadores, yo lo he dicho hasta el cansancio, abocarse al primer problema que tiene un trabajador y que es el que no tenga trabajo, ¿no? O sea, que es conservar los puestos de trabajo. Este es el primer problema que puede tener un trabajador. El segundo es que, lo dije, sea precarizado, por eso enviamos el paquete de leyes de precarización, aunque hemos hecho una reducción importantísima y hemos sacado normas muy importantes, hemos reforzado aún más, hemos tocado por primera vez en nuestra gestión las contribuciones patronales, pero únicamente a las pequeñas y medianas, pequeñísimas, mini empresas, prácticamente las de 5 empleados, y pequeñas que estaban en la ley vigente también para las grandes empresas. La hemos quitado a las grandes empresas porque parece ser que hay algunos que hablan que ni siquiera saben las leyes que están vigentes en el país, como si hubiéramos inventado algo nuevo. Lo único que hicimos fue redireccionar lo que ya estaba y poner esa masa de contribuciones patronales que ya estaban pudiendo ser descontadas por las empresas, ponerla al servicio de las muy pequeñas y de las medianas, que son las que más dificultades tienen a la hora de sostener el empleo y que puedan financiarse con capital de trabajo lo que antes hacían como contribución a la seguridad social. Lo que pasa es que hay gente que ni siquiera sabe las leyes que están vigentes ni los sistemas que tenemos en la República Argentina. Algo muy común, no es tampoco ni para asombrarse, ni para agarrarse de los pelos, ni para hacerse los rulos. Gente que habla de lo que no sabe, desgraciadamente, sobre todo en los medios, es lo que abunda. Pero bueno, es parte del karma, entonces hay que asumirlo con el mejor humor posible y seguir adelante.
pero también queremos monitorear esta ley que seguramente va a ser tratada en diputados, en senadores y que va a ser aprobada. Yo he encargado específicamente al señor ministro de Trabajo, a la señora ministra de Industria, al ministro de Economía, al jefe de gabinete, para que monitoreen la marcha de esta ley. Quiero medir cuántos fueron pasados a la formalidad y que no sea utilizada la ley como normalmente son utilizadas las leyes como formas elusivas. Son oportunidades que estamos dando porque estamos apostando a lo que siempre hemos dicho, la articulación de lo público y lo privado para enfrentar momentos en el mundo y en la región que no son fáciles y sostener el empleo, que es lo que fundamentalmente nos interesa porque es sostener el consumo. No va a ser la primera vez que me escuchan decir que yo creo que primero está la demanda y luego viene la oferta, porque nadie invierte ni produce si no tiene la certeza de que le van a comprar. Así que creemos que este sigue siendo el camino y por eso estamos trabajando en esto y en otros instrumentos de financiamiento también a tasas accesibles y que puedan ser solventadas por las empresas y también oportunamente van a ser presentadas. Lo único que reclamamos es un ida y vuelta de lo que hemos venido haciendo, porque también quiero recordarles que durante mucho tiempo hemos tenido programas como el de Bicentenario, que se fondeaba a una tasa del 9%, tasa negativa, ya en ese momento era una tasa negativa, y entonces entendemos que la conveniencia de los propios empresarios, de los propios sectores productivos en sostener el empleo. Por eso estamos haciendo estas políticas, por eso creemos en esto y por eso vamos a seguir adelante, pero igualmente vamos a controlar y a monitorear. Y sería bueno también que, créeme, yo le preguntaba el otro día a Axel, para ser más exacto, ayer, cómo va el tema del control de los costos, porque no queremos que ningún empresario ni nadie que venda pierda cuando venda, porque si yo fuera comerciante no vendería nada a pérdida. Tampoco queremos que los márgenes de rentabilidad sean del 30 o del 40%, porque realmente son márgenes de rentabilidad que no existen en ninguna parte del mundo. Entonces, creemos que es bueno para todos poder acceder a los costos y, en fin, también de esta manera, pero de todos los sectores, ¿no? También de logística, sabemos que tienen un problema importante en materia de costos de logística, por eso también ayer presentamos los bitrenes, que era una de las cosas que se habían demandado. Entendemos que esto va a contribuir fuertemente a bajar los costos en el transporte, sobre todo, todos usan transporte, es imposible no usar transporte. Y también nuestro ministro Randazzo, pero habría que ver si no podríamos, además del Belgrano Cargas, que es un proyecto importante, ver si en algunos trenes de los que vamos a implementar, en algunos momentos donde no haya demasiado traslado de pasajeros, poder tener vagones de carga que sí se pueden hacer en el país, construir en el país, porque son de muy fácil construcción, no requieren las normas de seguridad que requiere algo que es de transporte de pasajeros, es transporte de carga, lo podemos hacer en el país, de hecho estamos en condiciones de hacerlo en el país, ver si no podemos también utilizar estos trenes cuando no tengan, por ejemplo, nocturnos, cuando viajan a la zona oeste, a la noche no viaja absolutamente nadie. Bueno, si no pudieran desenganchar, se me ocurrió pensando, si no pudieran desengancharse los vagones de pasajeros y hacer transporte, que además ayudaría, como es en todos los países desarrollados del mundo, que el transporte se haga casi en forma nocturna para no afectar el tránsito de las grandes ciudades. Ahí tuvimos un juez que interpusieron un recurso de amparo y lo que era un beneficio evidente para todos los ciudadanos, que en las horas pico los camiones no ingresaran a la ciudad, hoy está suspendido. Qué bueno que sería que toda esa línea férrea que va hasta Pilar, por ejemplo, en el caso de San Martín y un poco más allá, y de las otras líneas férreas, por ejemplo, pudieran usarse en forma nocturna como transporte
en horarios en los que no son utilizados como pasajeros. Se me ocurrió, es una cosa que tengo que plantearla al ministro, porque me parece una cosa absolutamente razonable y que también ayudaría a disminuir notablemente los costos y además a mejorar el tránsito y mejorar el servicio de las rutas. Por eso siempre hay que estar pensando cosas nuevas, por eso no hay que escuchar las voces que están todo el día criticando y diciendo cosas, hay que ponerse a pensar en qué cosas podemos mejorar, en qué cosas buenas podemos agregar a las que ya estamos haciendo para mejorar las cosas. Eso es por lo menos la política en la que creemos y en la que queremos llevar adelante. Así que nada, no quiero, como cuando estoy sentada hablo más, me parece, porque se ve que no me canso y entonces con mi vieja técnica legislativa, pero hoy fuiste breve, Coqui. No sabía, este hombre era capaz de hablar 4 horas. Quiero contarle anécdotas. En el Congreso una vez habló, claro, teníamos que hacer tiempo porque estábamos sin, para terminar con una anécdota absolutamente verídica. Estábamos en una votación importante y nos faltaba quórum. No sé, habían desaparecido 2 o 3 legisladores, uno había ido al dentista, no sé, otro no sé qué había pasado. Y bueno, y no podíamos perder el quórum, no podíamos levantar porque era una ley muy importante para el gobierno, yo era senadora. Y Coqui era presidente de la Comisión de Presupuesto. Creo que lo estuvimos hablando 4 horas y media, sin parar. Por supuesto, la oposición sabía lo que estaba pasando, todos sabíamos lo que estaba pasando, pero realmente hay que hablar durante 4 horas y media. Hay que hablar durante 4 horas y media. Nunca aplaudieron tanto cuando terminé. Lo cierto es que, bueno, lo importante, además que cuando uno es legislador, tiene que hablar, presentar proyectos, legislar, y cuando uno es jefe de gabinete, presidente, gobernador o intendente, tienen que gobernar. Que les puedo asegurar eso, y lo debes haber comprobado, un poquito bastante más difícil, por cierto. Pero bueno, no deja de ser también un aliciente el poder participar en un proceso de transformación y cambio de la vida de los argentinos. Muchas gracias y muchas felicidades a todos y muy buenas tardes.